Hola, nosotros somos el grupo de Sustainable Green Moon de ecuaciones diferenciales y en este día vamos a tratar temas sobre los sismos en la Tierra y los sismos en la Luna. Nuestro grupo está conformado por Javier Guaranga, Carlos Guanín, Mateo Peñaranda, Carlos León, Gabriela Rivadeneira y Micaela Yepes. Aquí están los temas que se van a tratar en el video. Como punto uno, la introducción, después las características del sismo, las unidades de medida, la escala de medición de los sismos, las formas de medición de los instrumentos de medición, los sismos de la Luna y los sismos en la Tierra. En este proyecto de investigación vamos a tratar sobre los terremotos terrestres y los lunares, como su importancia científica y social, donde examinaremos cómo surgen y afectan a la vida humana y a los ecosistemas, centrándonos en las características esenciales de los terremotos, como su medición y los tipos de terremotos en la Tierra y en la Luna, destacando las diferencias debido a la tectónica de placas en la Tierra y la ausencia de esta en la Luna. Bueno, pues yo voy a hablar sobre las características del sismo. Como una característica tenemos lo que es la resonancia. ¿Qué nos quiere decir la resonancia? La resonancia nos quiere decir si las características naturales de la estructura, puede ser la rigidez y la masa, coinciden con la frecuencia de las ondas sísmicas, puede producirse el fenómeno el cual lo llamamos resonancia. Cada sismo tiene una gama de frecuencias asociadas con sus ondas sísmicas. Si esta frecuencia de un sismo coincide con la frecuencia natural de vibración de una estructura, la resonancia puede ocurrir. Cuando ocurre un sismo, las ondas sísmicas generadas por la liberación repentina de energía en el hipocentro se propagan a través del suelo y llegan a la superficie terrestre. Estas ondas sísmicas provocan movimientos oscilatorios del terreno en diferentes direcciones. También otra característica es la aceleración externa. En caso de los sismos, la aceleración externa puede variar en función de la distancia al epicentro, la magnitud del sismo y de las características geológicas del sismo. Como se puede ver aquí está la fase fuerte, que es la parte más fuerte del sismo. En la gráfica está lo que es la longitud del sismo desde el suelo. Y en la imagen de resonancia podemos ver que la primera casa ha colapsado, el segundo edificio ha colapsado debido al efecto del fenómeno de resonancia. Otra característica es la frecuencia. Esta está asociada a la cantidad de vibraciones o ciclos de ondas sísmicas que se producen durante el movimiento del suelo. Estas frecuencias pueden ser bajas, también pueden ser altas. Las frecuencias bajas son más peligrosas ya que tienen ciclos más largos y generan un movimiento más lento y oscilante. También son responsables de los movimientos ondulares que se pueden sentir en sismos de magnitud más grande, como aquellos con magnitudes superiores a 7. Mientras que los altos tienen ciclos cortos y se caracterizan por un movimiento rápido. También son responsables de las sacudidas rápidas y bruscas que se sienten en sismos de magnitudes moderada a alta. Eh, en sí, los dos tienen riesgo, pero el que más tiene, como se puede decir, el que más tiene más riesgo es el bajo. Ya, de ahí tenemos otra característica que puede ser, que es la periodicidad. ¿A qué se refiere la periodicidad? Bueno, pues es el intervalo del tiempo entre dos eventos sísmicos sucesivos que ocurren en la misma área. Es decir, es el tiempo promedio que transcurre entre dos sismos consecutivos en un lugar específico. El riesgo del sismo en diferentes lugares está relacionado principalmente en la placa tectónica y la actividad geológica de la región. Para tomar en cuenta la magnitud del sismo en algunos lugares, tenemos que ver lo que es la interacción de placas tectónicas, límite de placas de activos, fallas geológicas y tipo de rocas y suelos. Otras características de los sismos es la magnitud de los sismos y las ondas sísmicas. La magnitud del sismo, ¿qué es? Bueno, pues esta es una medida cuantitativa de la energía liberada durante un terremoto. También es una forma de cuantificar la intensidad del sismo y su capacidad para causar daños. La magnitud de esta se expresa casualmente en una escala logarítmica, lo que significa que un aumento de un número en la escala representa un aumento significativo en la energía liberada del sismo. Las ondas sísmicas son las vibraciones que se propagan desde el epicentro a través del suelo y puede ser de dos tipos principales, que son las primarias y las ondas secundarias. También hay ondas superficiales que se propagan cerca de la superficie y pueden causar los mayores daños.
Como características adicionales tenemos lo que es el epicentro, el hipocentro, la intensidad y las réplicas. El epicentro, bueno, pues es donde se inicia la ruptura de las rocas y se libera la energía sísmica. También es el punto en la superficie terrestre ubicado justo encima del hipocentro. Pues, ¿qué es el hipocentro? Es el lugar exacto dentro de la Tierra donde ocurre la ruptura de las rocas y donde se libera la energía sísmica. La intensidad es una medida cuantitativa de los efectos de daños causados por el sismo en la superficie terrestre y en las construcciones, y esto afecta a lo que son las construcciones. Tenemos lo que es una réplica. ¿Qué son las réplicas? Pues son temblores más pequeños que ocurren después del sismo, principal debido a las acomodaciones de las rocas cercanas al área de la ruptura. Unidades de medida. Los indicadores más ampliamente aceptados del tamaño de un terremoto son la magnitud y la intensidad. La magnitud es la medida de la energía liberada por un terremoto. La escala más popular hoy en día es la escala de Richter, donde definió la magnitud de un terremoto local como el logaritmo en base 10 de la amplitud máxima en micrones de una onda sísmica registrada en un sismógrafo estándar. A continuación tenemos tres tipos de magnitudes. La magnitud de momento, donde nos dice que esta es la escala moderna más utilizada para medir la magnitud de un terremoto, la cual es una medida más precisa e inconsistente de la energía liberada por un terremoto que la escala anterior. La magnitud del momento no tiene límite superior y es adecuada para medir terremotos de diferentes escalas. La unidad de medida es momento sísmico en newtons metro. Magnitud de momento local. Esta es una magnitud utilizada para medir los terremotos basada en la amplitud de las ondas sísmicas registradas por las estaciones sísmicas cercanas al epicentro. La magnitud del momento local se usa principalmente para terremotos más pequeños y la unidad de medida suele ser un número adimensional como la medida de magnitud local o simplemente magnitud local. También tenemos la escala de duración de Mercalli. Esta escala mide la magnitud de un terremoto en función de sus efectos observados y percibidos en la superficie de la Tierra y la estructura humana. No mide la magnitud del terremoto en sí, sino cómo se siente y afecta a las personas y edificios en un área particular. Bueno, vamos a hablar sobre las formas de medición. Como primera parte, nosotros tenemos las escalas de medición de los terremotos, ya sea tanto en la Luna y en la Tierra. Generalmente en la Tierra nosotros nos tratamos con cuatro escalas: la escala de Richter, la escala de Mercalli, la escala de magnitud de momento y la escala de macrosísmica europea. Como escala de Richter tenemos que esta de aquí es una escala logarítmica que mide la magnitud del sismo basándose en lo que es las amplitudes de las ondas sísmicas. Este de aquí fue hecha por Charles en 1935. Asigna un número a cada terremoto según su magnitud. Esto es lo que hace esta escala de Richter. Y este de aquí se utiliza ampliamente para cuantificar los terrenos hasta 7 grados. Y después de eso se emplea la escala de magnitud de momentos, que es igual tenemos que esta es una escala logarítmica y que se utiliza para comparar y medir terremotos en función de la energía total liberada y la superficie de ruptura de la falla. Esta tenemos que esta fue creada en 1979 como una sucesora de la escala Richter. Esta de aquí no satura en valores altos, lo que significa que puede cuantificar terremotos más grandes de manera efectiva. Además, este componente de parámetros se pone con la escala de Richter. También tenemos como otra escala, tenemos la de Mercalli. Esta de aquí es la que evalúa la intensidad de los terremotos según los efectos y los daños observados en las estructuras. Esta escala es más visual, lo que nos hace que esta no está relacionada con la magnitud ni si es subjetiva. Esta escala está utilizando las categorías romanas, los números romanos del 1 al 22, para reemplazar la mínima y máxima intensidad. La intensidad de este de aquí puede variar, depende de los lugares e incluso del mismo terremoto. Como otra escala importante tenemos la macrosísmica europea.
Esta de aquí se clasifica los sismos según los efectos humanos y daños en estructuras. Esta es igual que la escala de Mercalli, se utiliza más viéndola, por eso tenemos lo que es según los efectos humanos. Tenemos también que esta magnitud ocupa también los signos romanos. Y esta escala fue desarrollada en 1998 y se basa mediante la escala MSK-64. Y para las formas de medición, dependiendo la escala de medición en los terremotos en la Luna, nosotros tenemos que no se utilizan las mismas escalas de medición que se emplean en la Tierra para los terremotos, ya que los sismos lunares se originan por diferentes procesos geológicos y tienen características únicas. Aún nos dicen que no existe una escala específica para medir lo que son los sismos en la Luna, como la escala de Richter y la escala de magnitud de momentos que se utilizan en la Tierra. Entonces, aún no tenemos dicho bien qué escala se puede utilizar en la Luna, pero tal vez nos podamos basar en las escalas que nosotros tenemos en la Tierra y ocuparlas y adaptarlas para la Luna. Entonces, a partir de esto vamos a tener el otro tema que son los instrumentos para medir los terremotos o los sismos. Decimos que cuando ocurre un sismo, las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo y para detectar este dicho movimiento se utilizan algunos instrumentos. Por eso vamos a hablar de los instrumentos de medición que existen aquí. Existe por primera parte el sismógrafo. Decimos que este instrumento se hizo para medir los terremotos, pequeños temblores provocados por los movimientos de las placas litósferas. Su importancia radica en lo que nos ayuda a caracterizar el evento sísmico, su intensidad, dirección y duración de este. Y también nos ayuda a entender cómo se comporta la Tierra en lugares cercanos al sismo. Esto permite a los ingenieros generar construcciones sismos resistentes, es decir, construcciones que resistan a los eventos sísmicos, como en el caso de nuestro proyecto, que es llevar a la Luna estas edificaciones. Entonces, para eso es específicamente tener en cuenta estos instrumentos de medición. Otro instrumento importante para la medición de sismos es el acelerómetro. Este de aquí nos dice que es un dispositivo de medición de fuerza, ya que este actúa sobre cuando se produce una aceleración en alguna dirección determinada. Este es usado para medir la aceleración del suelo durante un terremoto. Son esenciales para obtener datos sobre la magnitud y la duración de los terremotos y su impacto en las estructuras y edificaciones en una área determinada. Decimos que estos son capaces de medir no solo la aceleración lineal de un cuerpo, sino en todos los ejes, en el eje X, Y y Z, sino también su aceleración angular. Tiene también como amplios usos científicos e investigaciones y tecnologías. Esto le hace que este de aquí sea una de las más importantes, conjunto con el anterior que habíamos dicho. Estos dos instrumentos son como que los más importantes y los más destacados en lo que son instrumentos de medición de sismos. Como otro instrumento importante tenemos el sismómetro de banda ancha. Este de aquí puede detectar señales sísmicas de un amplio rango de frecuencias y generalmente un amplio rango de amplitudes. El rango de frecuencia usual suele ser de 0,01 hercios y 50 hercios. Decimos que para la sismología regional el rango de frecuencia de interés es de 20 segundos a 0,05 segundos. Los sismómetros de banda ancha son útiles para estudiar eventos sísmicos regionales y ocurridos a grandes distancias. También tenemos que estos de aquí se clasifican en tres tipos de
sismómetros, el de banda ancha, el de periodo corto, el de periodo largo. Tenemos que el banda ancha suele ser un dispositivo más flexible, ya que normalmente tiene la capacidad de medir una gran variedad de ondas sísmicas diferentes. Y los sismómetros de periodos cortos y largos generalmente se limitan a medir ondas de cierto rango, pero este puede ser exactamente tan sensible como el de banda ancha. Continuando con los instrumentos de medición, tenemos el GPS o Sistema de Posicionamiento Global. Los receptores del GPS se utilizan para medir los desplazamientos de la corteza provocados por los terremotos, y estos datos son valiosos para estudiar los movimientos de la corteza y la tectonía de placas. De ahí tenemos los sismómetros en red, los cuales son una serie de sismómetros ubicados estratégicamente en una región o país que trabajan juntos para monitorear y registrar la actividad sísmica en tiempo real. Las estaciones en red brindan una visión más completa y detallada de los eventos sísmicos. De ahí tenemos el hidrófono, el cual es un sensor especial para medir los terremotos submarinos y terremotos que ocurren en el fondo del mar. Estos nos ayudan a registrar las ondas sísmicas que se propagan a través del agua y son útiles para estudiar la actividad sísmica en el océano. Existen 4 tipos distintos de sismos en la Luna y yo les voy a hablar sobre esto. Uno, vienen a ser los terremotos lunares profundos. Los terremotos lunares profundos se originan estos a cientos de kilómetros por debajo de la superficie. Es probable que estos terremotos lunares arraigados en los más profundos sea causado por las fuerzas de las mareas, así como la Tierra influye la Luna, por ejemplo, en las mareas. En la Luna también influye la gravedad de la Tierra y esto suele causar varias veces unos terremotos lunares. Después tenemos los terremotos lunares poco profundos. Estos se originan apenas a unas pocas decenas de kilómetros bajo la superficie. Los científicos piensan que los terremotos lunares poco profundos son probablemente el resultado de la Luna que se ha ido encogiendo a través del tiempo. La Luna se está volviendo más pequeña porque su interior se está enfriando. Este encogimiento crea estrés dentro de la Luna, lo cual provoca terremotos lunares cerca de la superficie. Los terremotos lunares poco profundos duran por lo general más tiempo y son más poderosos que otros tipos de terremotos lunares. De ahí tenemos los terremotos lunares que pueden ser causados por impactos. Cuando un asteroide o un cometa o un meteorito golpea la superficie de la Luna, puede provocar terremotos lunares. La relativamente gruesa capa atmosférica de la Tierra nos protege generalmente de los meteoritos o mayor parte de los desechos. Sin embargo, esta capa atmosférica no existe en la Luna. Y como la Tierra generalmente manda su basura al espacio, existe una grande posibilidad de que esta basura se estrelle contra la Luna. Y aquí estamos hablando del terremoto lunar que es causado por el descongelamiento. Los terremotos lunares pueden ser causados por el descongelamiento de la superficie de la Luna. Después de una larga noche, los días y las noches en la Luna son mucho más largos que en la Tierra. Cada uno dura 2 semanas. Durante la noche la superficie de la Luna se congela y durante el día su superficie se derrite. Este ciclo de congelamiento y descongelamiento produce estrés en la Luna, lo cual produce terremotos lunares. Yo les voy a hablar de los sismos en la Tierra. El primero, sismos tectónicos, que nos dice que también son conocidos como terremotos tectónicos o simplemente terremotos. Nos dice que estos son fenómenos naturales causados por la liberación reprimida de energía acumulada en la corteza terrestre debido al movimiento de las placas tectónicas. La corteza terrestre está formado por una serie de placas rígidas que flotan sobre un manto superior de la Tierra y estas placas tectónicas están en constante movimiento, ya, ya sean alejándose una de otras o chocando entre sí o desplazándose una sobre otra.
También yo les voy a hablar de los sismos volcánicos y que también su nombre indica que son temblores o terremotos que ocurren y alrededor de un volcán debido a procesos relacionados con actividad volcánica. A diferencia del sismo tectónico, que son causados por el movimiento de las placas tectónicas, los sismos volcánicos están vinculados a fenómenos geológicos específicos. Nos dice que los sismos volcánicos pueden clasificarse en tres categorías, que la primera son sismos de fractura, que significa que son sismos acumulados por ruptura de rocas en el interior del volcán debido a la presión y fuerzas tectónicas asociadas al movimiento del magma. El 2 nos dice que son sismos de resonancia, y esto dice que se produce cuando el magma y los gases bajo la tierra comienzan a moverse y a resonar en cavidades y conductos volcánicos. Y el 3, los sismos de temblor. Estos nos dice que son continuos y persisten, que se producen cuando el magma se mueve a través de los conductos y fisuras del volcán, pero sin una liberación explosiva de energía. Estos sismos pueden durar desde horas hasta días. 3. Sismos inducidos o provocados por el hombre. Nos dices que estos sismos pueden ocurrir en áreas donde normalmente no había actividad sísmica significativa y son el resultado de perturbaciones en la corteza terrestre causadas por actividades humanas. Una podría ser la extracción de fluidos, que nos dice que la extracción masiva de fluidos en el subsuelo como agua, petróleo, gas natural o fluidos de desechos pueden alterar la presión en las rocas y provocar el deslizamiento de fallas geológicas, a lo que llevaría a la generación de sismos. Otro también podría ser la extracción minera, que nos dice que es la minería subterránea o el cielo abierto que puede deliberar la estabilidad de la corteza terrestre y provocar un colapso de rocas y deslizamiento de fallas, generando sismos. 4. Los sismos de deslizamiento o deslizamiento de tierra, que nos dice que son fenómenos geológicos distintos que se relacionan entre sí. Bueno, el sismo de deslizamiento nos dice que es un tipo de terremoto que ocurre cuando dos bloques de roca se deslizan, uno respecto a otro a lo largo de una falla geológica, y estas fallas pueden ser de diferentes tipos, como fallas de desgarre o fallas inversas. El otro, que es deslizamiento de tierra, nos dice que son movimientos de masa grandes, de grandes volúmenes de tierra, rocas y otros materiales que se desplacen en una ladera o pendiente, y estos deslizamientos pueden ser provocados por diferentes factores como lluvia y actividad sísmica, lo que produce, lo que produciría un sismo. 5. Los sismos de colapso nos dice que se producen cuando las cavidades subterráneas como minas abandonadas o cuevas colapsan y provocan temblores. Las cavernas y las cavidades subterráneas pueden formarse naturalmente debido a procesos geológicos como la disolución de rocas solubles. Entonces, esos serían los sismos eh, que existirían aquí en la Tierra. Gracias, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video.